El sol apenas había despuntado cuando Ricardo Álvarez abandonó su mansión en La Moraleja y se dirigió al garaje. La reunión con los inversores europeos estaba fijada para las 8:00 y le gustaba llegar a la oficina antes que nadie. Era parte de su rutina impecable, la misma que lo había llevado a la cima antes de cumplir los 35. «Buenos días, señor Álvarez», saludó el chofer, Manuel, sosteniendo ya la puerta abierta de la limusina. «Buenos días, Manuel», respondió él, revisando automáticamente los correos electrónicos en su móvil mientras entraba en el vehículo. Acomodándose en el asiento de cuero, Ricardo sintió algo diferente en el aire. Quizás era el cielo inusualmente azul para esa época del año en Madrid, o el silencio de las calles aún desiertas, pero había una extraña sensación, como si el universo contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. La limusina se deslizó suavemente por las puertas de la propiedad y se adentró en la avenida principal. Ricardo permaneció absorto en su teléfono hasta que Manuel frenó bruscamente, provocando que soltara un gruñido de irritación. «¿Qué ha sido eso?» «Disculpe, señor», respondió Manuel, señalando la parte delantera del coche. «Unas niñas en la calle». Ricardo miró por la ventanilla y vio a dos niñas pequeñas de pie frente a la limusina. Tenían el pelo castaño claro y desordenado y llevaban ropa raída, demasiado grande para sus diminutos cuerpos. No podían tener más de 5 años. «¿Qué demonios hacen solas a estas horas de la mañana?», murmuró más para sí mismo que para el chofer. Las niñas no se movieron, simplemente se quedaron allí, cogidas de la mano, mirando el coche como si esperaran algo. Ricardo suspiró profundamente. «Espera aquí», ordenó y salió del vehículo. El aire de la mañana era fresco y se ajustó su chaqueta italiana a medida mientras se acercaba a las niñas. Eran gemelas idénticas, se dio cuenta, tenían ojos grandes y serios, rasgos delicados y una expresión de determinación que parecía fuera de lugar en rostros tan jóvenes. «¿No deberíais estar en el colegio?», preguntó con firmeza pero sin dureza. «¿Dónde están vuestros padres?». Una de las niñas dio un pequeño paso adelante. «Soy Carmen», dijo con una voz sorprendentemente clara. «Y esta es mi hermana, Lola». Señaló a la gemela, que lo observaba con ojos ligeramente más recelosos. «Nuestra mamá está en el cielo». Ricardo sintió una opresión involuntaria en el pecho. Huérfanas. Conocía esa sensación demasiado bien. «Lo siento», dijo, suavizando el tono, «pero no deberíais estar con algún adulto. Es peligroso que dos niñas pequeñas estén solas aquí». «Necesitamos tu ayuda», dijo Lola, hablando por primera vez. Su voz era un poco más grave que la de su hermana. «Pareces amable». Había algo en la sinceridad de la niña que lo descolocó. Ricardo miró a su alrededor, buscando a algún adulto que pudiera estar vigilando a las niñas desde la distancia, pero no vio a nadie. «¿Mi ayuda para qué?», replicó, mirando su reloj. Empezaba a llegar tarde. Carmen abrió la pequeña y gastada mochila que llevaba y sacó un cuaderno descolorido con varias hojas sueltas. «Queremos que escribas una carta para nuestra mamá», explicó, tendiéndole el cuaderno. «Nosotras no sabemos escribir muy bien todavía». Ricardo miró de la niña al cuaderno, luego a Manuel, que esperaba pacientemente detrás del volante, y de vuelta a las niñas. La situación era absurda. Tenía una reunión que podría definir el futuro de su empresa, y aquí estaba, de pie en la acera, abordado por dos niñas que querían que escribiera una carta a alguien que ya había fallecido. «Mirad, de verdad que tengo que irme», insistió Lola, con los ojos llenándose de lágrimas de repente. «Mamá está esperando». Algo en la desesperación contenida de esas palabras le golpeó. Se recordó a sí mismo, un niño flaco mendigando migajas de atención. Suspiró de nuevo. 5 minutos, se dio, señalando un banco cercano. «Sentémonos allí». Las niñas sonrieron, sonrisas idénticas que iluminaron sus rostros sucios, y lo siguieron hasta el banco. Ricardo se sentó en el medio, con una gemela a cada lado. Carmen le entregó el cuaderno y Lola sacó un lápiz muy gastado del bolsillo de su vestido. «¿Qué queréis decirle?», preguntó, preparándose mentalmente para escribir algo corto y terminar con aquello rápidamente.
que la echamos mucho de menos, empezó Carmen. Muchísimo, repitió Lola, mirando las nubes como si pudiera ver a su madre a través de ellas. Y que todavía guardamos su foto debajo de la almohada, continuó Carmen. Lola metió la mano en su bolsillo y sacó una fotografía doblada y arrugada. Toma, dijo, ofreciéndosela a Ricardo, para que sepas lo guapa que es. Ricardo cogió la foto por cortesía, listo para anotar lo que las niñas dictaran, pero cuando desdobló el papel y sus ojos se posaron en la imagen, el mundo pareció detenerse. Era el rostro de una mujer joven, de pelo castaño claro como las niñas, con una sonrisa que conocía mejor que su propio reflejo en el espejo. Elena. El aire se le escapó de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y antes de que pudiera evitarlo, una lágrima se deslizó por su mejilla. Se la secó rápidamente, pero no pudo detener el nudo que se le formaba en la garganta. Elena García, su Elena. ¿Estás llorando?, preguntó Carmen, inclinándose para verle mejor la cara. Ricardo no podía hablar. Los recuerdos lo inundaron, Elena compartiendo su bocadillo con él cuando se había escapado de casa, muerto de hambre. Elena limpiándole las heridas después de las palizas de su padre. Elena cogiéndole la mano en el funeral de su propia madre. Elena animándole a aceptar una beca, aunque significara marcharse. ¿Conocías a nuestra mamá?, preguntó Lola, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ricardo tragó saliva y asintió, aún incapaz de articular palabra. Comenzó con la voz quebrada. Éramos amigos, hace mucho tiempo. Las gemelas intercambiaron miradas de asombro y luego se acercaron a él repentinamente curiosas. «¿De verdad?», exclamó Carmen con los ojos brillantes. «¿Cómo la conociste?». Luego, dijo Ricardo, doblando cuidadosamente la foto y devolviéndosela a Lola. El pasado podía esperar. Ahora necesitaba entender la situación de estas niñas. ¿Cuánto tiempo hace que se fue? 2 meses, 3 semanas y 4 días, respondió Carmen al instante. Contamos cada día. Ricardo cerró los ojos un momento, intentando procesarlo todo. Elena muerta. Estas niñas, sus hijas, solas. ¿Dónde vivís?, preguntó, con una repentina alarma recorriéndole la espalda. ¿Quién os cuida? En la calle de la Luna, número 37, apartamento 2C, respondió Carmen, como si hubiera memorizado la dirección. Nos cuidamos solas. Sabemos hacer fideos instantáneos y todo. El orgullo en su voz fue como un cuchillo en el pecho de Ricardo. Niñas de 5 años solas, cocinando para sobrevivir. Pero los vecinos ayudan, añadió Lola. La señora del 3A a veces nos deja comida en la puerta. Ricardo se levantó bruscamente, guardando la foto en el bolsillo interior de su chaqueta. La reunión con los inversores, los millones en juego, todo parecía insignificante ahora. «Vamos a escribir esa carta», dijo, sentándose de nuevo. «Luego os llevaré a casa». Las niñas dictaron sus palabras de anhelo y amor, contándole a su madre sobre sus días, sobre lo valientes que estaban siendo, sobre las estrellas que ahora creían que eran sus ojos. Ricardo anotó cada palabra, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarse. Cuando terminó, Lola lo miró tímidamente. «¿Puedes firmarla tú también?», preguntó, «para que mamá sepa que tenemos un nuevo amigo». Ricardo dudó, luego firmó con su nombre al final de la carta. Otro nudo se le formó en la garganta al pensar en todos los años que habían pasado sin contactar a Elena. Si hubiera mantenido el contacto, quizás ella seguiría viva, quizás estas niñas no estarían solas. «Vamos», dijo, levantándose y ofreciendo sus manos a las niñas. «Mi coche espera». Mientras caminaban hacia la limusina, Lola le agarró la mano con fuerza y levantó la vista. «Mamá dijo que un ángel vendría a por nosotras», dijo en voz baja. «Quizás eres tú». Ricardo sintió un escalofrío. Él no era un ángel, ni mucho menos. Solo era un hombre que había olvidado su humanidad entre la riqueza y el poder. Pero quizás, solo quizás, podría hacer lo correcto ahora. «Os ayudaré», prometió, abriéndoles la puerta del coche.
De alguna manera, mientras las gemelas se acomodaban en los asientos de cuero, Ricardo dio instrucciones a Manuel y envió un mensaje cancelando la reunión. Algunas cosas eran más importantes que los negocios. Elena se lo había enseñado una vez, y ahora, a través de sus hijas, parecía estar enseñándoselo de nuevo. La limusina se detuvo frente a un edificio deteriorado en la calle de la Luna. Ricardo observó por la ventanilla la estructura decrépita, con paredes desconchadas y ventanas remendadas con cinta adhesiva, un lugar donde la esperanza parecía tan escasa como la comodidad. «Es aquí», dijo Carmen, abriendo ya la puerta del coche. «Tercer piso, apartamento 2C». Ricardo dudó. Una parte de él quería subir, ver cómo vivían, hacer algo de inmediato. Pero otra parte, quizás el miedo, quizás la culpa, lo mantuvo anclado al asiento de cuero. «¿Estáis seguras de que estaréis bien solas?», preguntó, viendo a las dos diminutas niñas saltar a la acera agrietada. Lola asintió, ajustándose la mochila gastada en el hombro. «Siempre estamos bien». Había una madurez en sus ojos que ninguna niña de 5 años debería tener. Era la mirada de alguien que ya había enfrentado demasiadas pérdidas. Ricardo sacó su cartera y extrajo algunos billetes. «Para comida», explicó, entregándoselos a Carmen. La niña miró a su hermana, indecisa. «Mamá dijo que no aceptáramos dinero de extraños», recordó. «Pero él conocía a mamá», razonó Lola. «No es un extraño». Carmen cogió el dinero, guardándolo cuidadosamente en el bolsillo de su vestido gastado. «Volveré mañana», prometió Ricardo, sintiendo un nudo en la garganta. «Estaréis bien hasta entonces». «Siempre lo estamos», respondió Lola con sencillez. Las vio caminar hacia la entrada del edificio, tan pequeñas contra la estructura en decadencia, y desaparecer por la puerta. No las siguió, no vio dónde vivían, pero en su mente ya se imaginaba lo peor. «Llévame a casa, Manuel», ordenó al chófer, incapaz de apartar la vista de la entrada del edificio, incluso después de que las niñas se hubieran desvanecido. Durante todo el trayecto de vuelta a su mansión, Ricardo permaneció en silencio, con la foto de Elena a buen recaudo en su bolsillo como un doloroso talismán. La ciudad pasaba como un borrón fuera de la ventanilla de la limusina. El contraste entre la opulencia de los barrios ricos y la miseria de la calle de la Luna más evidente que nunca. La casa de Ricardo, una imponente mansión en una urbanización exclusiva, nunca le había parecido tan fría y vacía como cuando entró en el gran vestíbulo. El mármol pulido, las lámparas de araña de cristal, las obras de arte originales, todo parecía burlarse de él ahora. «Señor Álvarez, hay una llamada de...», comenzó su ama de llaves. «Cancélalo todo», la interrumpió, subiendo ya las escaleras. «No quiero que me molesten». En su dormitorio, Ricardo cerró la puerta con llave y fue directo al espacioso vestidor. Al fondo, detrás de hileras de trajes italianos y zapatos hechos a mano, había un baúl de cedro que no había abierto en años, lo único que había conservado de su vida antes de convertirse en Ricardo Álvarez, el implacable magnate de los negocios. Arrastró el baúl al centro de la habitación y lo miró durante un largo momento. Dentro estaban todos los recuerdos que había intentado enterrar, todos los sentimientos que había aprendido a ignorar para construir su imperio. Con manos ligeramente temblorosas giró la pequeña llave en la cerradura. El olor del pasado escapó mientras levantaba la tapa. Papel viejo, recuerdos polvorientos, una vida olvidada. Encima había un sobre amarillento. Ricardo lo abrió con cuidado, revelando una fotografía. Elena a los 16, sonriendo bajo un roble en el parque donde solían encontrarse. Su sonrisa, la misma que había visto ese día en los rostros de sus hijas, irradiaba una calma y una confianza que siempre le habían fascinado. «Elena», susurró, pasando los dedos por la imagen. El recuerdo volvió con una nitidez hiriente, como si hubiera ocurrido ayer. Era un día frío de otoño. Ricardo estaba escondido en el pequeño cobertizo abandonado del parque, tiritando de frío y hambre. Se había vuelto a escapar de casa después de otra paliza de su padre.
A los 12 años ya conocía todos los escondites del barrio. La puerta del cobertizo chirrió y se apretó contra la pared, listo para huir. Pero solo era Elena, con su gastada mochila escolar. «Estás sangrando», dijo ella, señalando el corte en su sien. «No es nada», murmuró él, evitando su mirada. Elena no dijo nada más. Se sentó a su lado y abrió su mochila. Sacó un bocadillo envuelto en plástico y lo partió por la mitad. «Toma», le ofreció una mitad. «Mi madre siempre hace más de lo que puedo comer». Él sabía que era una mentira. La madre de Elena apenas tenía dinero para alimentar a su propia hija, pero él aceptó porque su hambre era más fuerte que su orgullo. Mientras comía, ella le limpió el corte de la sien con un pañuelo limpio. «Puedes quedarte en nuestro garaje esta noche», ofreció Elena, como si lo invitara a una fiesta. «Mi madre trabaja en el turno de noche, no te verá». Ricardo la miró, desconfiado. «¿Por qué me ayudas?». Elena se encogió de hombros. «Porque nadie más lo hará». Ricardo parpadeó, volviendo al presente. Dejó la foto sobre la cama y siguió rebuscando en el baúl. Encontró un viejo cuaderno escolar con apuntes en la letra redonda de Elena garabateados en los márgenes. «Tú puedes hacerlo, Ricardo. Recuerda la fórmula». Durante semanas ella le había ayudado a estudiar para los exámenes, mientras él fingía que no le importaban las notas. Otro recuerdo afloró. «Mi madre ha perdido el trabajo», dijo Elena mientras estudiaban bajo la tenue luz de la biblioteca pública. Tenían 15 años y ella trabajaba a tiempo parcial en una cafetería después del colegio. «¿Estaréis bien?», preguntó Ricardo, preocupado. Elena se encogió de hombros, pero él vio el miedo en sus ojos. «Ya encontraremos algo». Esa noche, él durmió en el sofá de la diminuta casa de Elena. Su madre había aceptado su presencia permanente después del tercer ojo morado. Al día siguiente, Ricardo consiguió un trabajo descargando cajas en el mercado local. Le entregó su primer sueldo a Elena. «¿Qué es esto?», preguntó ella, sorprendida. «El alquiler», respondió él con naturalidad. «No tienes por qué». «Sí que tengo», la interrumpió. «Te lo prometo, Elena, nunca dejaré que te falte de nada». Ricardo tragó saliva, la culpa pesándole como plomo. Tenía 17 años cuando hizo esa promesa. A los 18 consiguió una beca para una universidad lejana. Elena lo instó a ir, incluso si significaba dejarla atrás. «Ve a por tu sueño», le había dicho, «yo estaré bien». Al principio hablaban por teléfono cada semana, luego una vez al mes. Cuando Ricardo consiguió su primera beca en una empresa prometedora, las llamadas se hicieron raras. Estaba demasiado ocupado construyendo su carrera. Para cuando la empresa despegó y se convirtió en millonario antes de los 30, las llamadas se habían detenido por completo. El último fajo en el baúl contenía recortes de periódicos sobre sus éxitos, historias del joven prodigio de los negocios que Elena había guardado y le había enviado por correo. En la última carta que acompañaba los recortes, ella escribió: «Siempre supe que cambiarías el mundo, Ricardo. Estoy muy orgullosa». Él nunca respondió. Ricardo cerró el baúl de golpe y se sentó en su escritorio. Encendió su ordenador y comenzó a buscar el nombre de Elena. Necesitaba saber qué había pasado, cómo había acabado en esa situación. Encontró una pequeña esquela en el periódico local, fechada hacía 2 meses. Elena García, 34 años, profesora asistente en el Colegio Lincoln, falleció tras complicaciones por una neumonía. Le sobreviven sus hijas gemelas, Carmen y Lola, de 5 años. Las niñas permanecen bajo el cuidado temporal de los vecinos hasta que las autoridades decidan su destino. Neumonía, una enfermedad completamente tratable en el siglo XXI. Sus manos temblaban mientras seguía buscando. Encontró un perfil de crowdfunding que Elena había creado. Había intentado recaudar dinero para el tratamiento. «Necesito mantenerme fuerte por mis niñas», se leía en la descripción. El objetivo era de 25.000 euros para la hospitalización y medicamentos especializados. Solo había recaudado 3.000. Ricardo sintió náuseas. 25.000 euros. Lo que gastaba en una sola cena de negocios. Lo que perdía en una apuesta casual de golf de fin de semana. «¿Por qué no acudiste a mí, Elena?»,
susurró a la habitación vacía. Pero sabía la respuesta. Porque se había marchado, porque había ignorado sus cartas durante años, porque había estado tan absorto en su imperio que olvidó a la única persona que creyó en él cuando nadie más lo hacía. La promesa rota le pesaba como un fantasma. Nunca dejaré que te falte de nada. Ricardo miró la foto de la joven Elena, luego la pantalla del ordenador que mostraba a las gemelas en su página de crowdfunding. No podía traer de vuelta a Elena, pero quizás podría cumplir su promesa de otra manera. Cogió el teléfono. «Manuel, prepara el coche para mañana por la mañana», ordenó. «A las 7. Tengo algo importante que hacer». Ricardo llegó a la calle de la Luna antes de las 8 de la mañana. El edificio donde vivían las gemelas parecía aún más decrépito a la luz del día. Manchas de humedad trepaban por las paredes exteriores. El yeso se caía a trozos y algunas ventanas estaban remendadas con cartón. Por un momento dudó dentro de la limusina. Se sentía como un intruso aquí, con su traje de 3.000 euros y sus zapatos italianos. Pero la imagen de las niñas pequeñas y solas lo impulsó a salir del coche. «Volveré en unas horas, Manuel», le dijo al chofer, y luego caminó hacia el edificio. El portal olía a moho y orina. El ascensor tenía un cartel de fuera de servicio que parecía llevar allí años. Ricardo subió por las escaleras, notando los escalones agrietados y una barandilla que se tambaleaba. En el tercer piso se detuvo frente al apartamento 2C y llamó. Esperó. Volvió a llamar, más fuerte. Nada. Un ligero pánico comenzó a crecer. ¿Dónde estaban las niñas? Cuando estaba a punto de llamar por tercera vez, la puerta del apartamento de al lado se abrió. Una mujer anciana, con el pelo blanco recogido en un moño desordenado y unas gafas gruesas, lo miró con desconfianza. «Si busca a las niñas, están aquí conmigo», dijo, su voz sorprendentemente firme para alguien tan frágil. «¿Aquí?», preguntó Ricardo, confundido. «Apartamento 3A», respondió la anciana, señalando su puerta. «Soy doña Carmen. Las cuidaba siempre que Elena tenía que hacer horas extras». «¿Ahora?». No terminó la frase, pero el significado era claro. «¿Puedo verlas?», preguntó Ricardo, sintiendo un nudo en la garganta. Doña Carmen lo evaluó de la cabeza a los pies. «Usted es el hombre que las trajo a casa ayer». No era una pregunta, pero él asintió. Conocía a Elena. Éramos amigos de la infancia. Eso pareció satisfacerla parcialmente. «Todavía duermen», dijo, pero se hizo a un lado para dejarlo entrar. El pequeño apartamento parecía tan desgastado por dentro como por fuera. El papel de la pared se estaba despegando en muchos lugares, el sofá tenía roturas remendadas con cinta adhesiva y el olor a humedad persistía. Pero estaba limpio y había un esfuerzo visible por mantener cierta dignidad en medio de la pobreza. «Duermen allí», dijo doña Carmen, señalando una pequeña habitación con la puerta entreabierta. Ricardo caminó en silencio. La habitación era diminuta, probablemente el propio dormitorio de doña Carmen, con una cama individual. En el suelo, sobre un colchón delgado, Carmen y Lola dormían acurrucadas, como si fueran una sola persona. Una única y endeble manta las cubría del frío de la mañana, y entre sus pequeños cuerpos yacía el cuaderno gastado donde habían escrito la carta a su madre. El corazón de Ricardo se encogió. Eran solo niñas, niñas que lo habían perdido todo y se aferraban la una a la otra como a un salvavidas. Mientras las observaba, Lola se removió en sueños, murmurando algo. Se inclinó más cerca para escuchar. «Mamá dijo que eras un ángel», susurró, todavía medio dormida, en ese estado entre el sueño y la vigilia. «Pero tardaste mucho en llegar». Ricardo sintió un escalofrío. La niña estaba soñando, obviamente. Elena no podría haberle hablado de él, no podría haber sabido que aparecería algún día. «Siempre hablan en sueños», explicó doña Carmen detrás de él. «Creo que es su forma de mantener viva a su madre». «¿Cuánto tiempo llevan con usted?», preguntó, retrocediendo para no despertarlas. «Desde que hospitalizaron a Elena, hace 3 meses. Al principio era solo hasta que se recuperara». La voz de la anciana se apagó.
Bueno, ahora estoy esperando que los servicios sociales decidan. No es oficial, ¿sabe? Soy demasiado mayor para adoptar y mi salud no es buena. Ricardo asintió, comprendiendo la precaria situación. Quiero ayudar. Doña Carmen sonrió débilmente. Necesitan más estabilidad que caridad, señor. Ricardo Álvarez. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. El empresario de las revistas. Sí, Elena guardaba recortes de periódicos sobre usted, dijo doña Carmen, mirándolo ahora con un nuevo interés. Nunca mencionó que lo conociera personalmente. Antes de que Ricardo pudiera responder, un sonido vino del dormitorio. Las niñas se habían despertado. Carmen fue la primera en aparecer en el umbral, frotándose los ojos soñolientos. Cuando vio a Ricardo, su rostro se iluminó. «¿De verdad has vuelto?», exclamó, corriendo a abrazarle las piernas. Lola la siguió de cerca, más cautelosa pero igualmente feliz. «Creí que era un sueño», dijo, su pequeña voz llena de alivio. Ricardo sintió que algo se rompía en su interior, un muro que había construido durante años para separar al hombre que era del niño que solía ser. «Prometí que volvería, ¿no?», sonrió, agachándose a su altura. «Y tengo una idea. ¿Qué tal si hoy vamos al Parque del Retiro?». El céntrico Parque de Madrid estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Ricardo observaba a Carmen y Lola correr por el césped, sus risas resonando en el aire fresco. Con ropas raídas y zapatos gastados, todavía parecían flores silvestres, pequeñas, resistentes, decididas a florecer a pesar de las adversidades. «Más alto», gritó Carmen, sentada en un columpio. Ricardo empujó suavemente, sorprendido por la ligereza que sentía. No recordaba la última vez que había hecho algo tan simple como empujar a alguien en un columpio. Su vida había sido una carrera constante de tareas importantes, reuniones decisivas, acuerdos multimillonarios. Y ahora, aquí estaba, descubriendo que la risa de un niño podía traer más satisfacción que cerrar cualquier contrato. «Mi turno», se quejó Lola, tirando de la manga de su cara chaqueta. Alternó entre las dos, asegurándose de que cada una tuviera la misma atención. Se sentía extraño lo natural que parecía, como si algo latente dentro de él estuviera despertando. «¿De verdad conocías a nuestra mamá?», preguntó Carmen cuando se detuvieron a descansar en un banco. Ricardo asintió, sintiendo el familiar nudo en la garganta. «Éramos amigos de niños, vivíamos en el mismo barrio. Era guapa de pequeña», quiso saber Lola. «Era la persona más guapa que he conocido», respondió con sinceridad, por dentro y por fuera. Las niñas sonrieron, orgullosas. «Nos cantaba todas las noches», dijo Carmen. «Su canción de un pajarito que buscaba su nido». «Y me hacía trenzas», añadió Lola. «Decía que parecía una princesa». «Horneaba pasteles de cumpleaños con forma de mariposa», continuó Carmen, emocionada por hablar de su madre, «y arreglaba nuestros juguetes cuando se rompían. Una por una, las pequeñas historias pintaban un retrato de la Elena adulta que Ricardo nunca había conocido. La madre amorosa, ingeniosa y dedicada que hacía milagros con pocos recursos». «Tengo hambre», anunció de repente Carmen, sujetándose el estómago. Ricardo miró su reloj. Era casi mediodía. «Vamos a comer algo». Había una cafetería elegante al otro lado de la calle, pero las niñas señalaron un carrito de perritos calientes en medio del parque. «Mamá solía comprarnos uno a veces», explicó Lola, «los domingos especiales». Ricardo sonrió y las llevó al puesto. Pidió 3 perritos calientes con todo y refrescos, observando a las niñas comer con entusiasmo. Apenas tocó el suyo, recordando cómo Elena había compartido su bocadillo con él cuando eran niños. «Toma, Ricardo, mi madre siempre hace más de lo que puedo comer», la amable mentira para que no se sintiera como un mendigo. «¿Vais al colegio?», preguntó, dándose cuenta de que era un día laborable. Las gemelas intercambiaron miradas. «Íbamos al mismo colegio donde trabajaba mamá», respondió Carmen. «Pero después de que se fue al cielo, dejamos de ir». «Nadie nos lleva», explicó Lola con sencillez. «Y está demasiado lejos para ir solas». Ricardo respiró hondo, controlando la ira que burbujeaba en su interior.
otra cosa que necesitaba arreglar. «Quiero llevaros a un médico hoy», anunció una vez que terminaron de comer, «para una revisión». «¿Estamos enfermas?», preguntó Lola, alarmada. «No, es solo para asegurarse de que estáis sanas», sonrió, intentando tranquilizarla. «Y después de eso, os compraremos ropa nueva. ¿Qué os parece?». Los ojos de las niñas se abrieron de par en par con emoción. «¿Puedo tener un vestido rosa?», preguntó Carmen. «Con lunares blancos», añadió Lola. «Podéis tener lo que queráis», prometió, cogiendo sus pequeñas manos. Unas horas más tarde estaban de vuelta en el apartamento de doña Carmen. Las niñas llevaban bolsas de ropa nueva, no tanta como Ricardo quería comprar, pero aún así, las niñas ya parecían abrumadas por la novedad. El médico privado que Ricardo conocía había confirmado que, aunque su nutrición no era ideal, las gemelas estaban básicamente sanas. Necesitaban algunas vitaminas y revisiones dentales, pero nada grave. Una bendición, dadas las circunstancias. «Mira lo que tenemos», exclamó Carmen, corriendo a mostrar sus nuevos tesoros tan pronto como llegaron. Mientras las niñas mostraban con entusiasmo cada prenda de ropa, Ricardo apartó a doña Carmen. «¿Podemos hablar un momento?». La anciana asintió y lo llevó a la pequeña cocina, lejos de los oídos ansiosos de las niñas. «¿Cómo acabó Elena aquí?», preguntó Ricardo directamente. «¿En este lugar?». Doña Carmen suspiró, hundiéndose pesadamente en una silla de la cocina. «Llegó embarazada, hace 5 años, buscando un sitio barato para empezar de nuevo. Nunca hablaba mucho del pasado, pero se notaba que huía de algo o de alguien». «El padre de las niñas». «Un bueno para nada», escupió doña Carmen. «Apareció una vez, cuando las niñas eran bebés, borracho y pidiendo dinero. Elena lo echó y amenazó con llamar a la policía si volvía. Negó con la cabeza. Nunca más regresó. ¿Y cómo las mantenía?». «Con mucho sacrificio», respondió doña Carmen. «Daba clases en el colegio como ayudante durante el día. Por la noche limpiaba oficinas en el centro. Los fines de semana vendía artesanía en los mercadillos. Trabajó hasta el último día, aunque ya estaba enferma». «¿Por qué no buscó ayuda?», preguntó Ricardo, la pregunta que lo atormentaba. «Le pregunté lo mismo cuando la neumonía empeoró». Doña Carmen suspiró. Dijo que ya había pedido demasiado a la gente, que había aprendido a arreglárselas sola. Ricardo cerró los ojos, imaginando a Elena, agotada, enferma, luchando sola. «Escatimaba en todo para ella», continuó doña Carmen. «Remendaba su propia ropa para poder comprar libros infantiles para las gemelas. Estiraba una comida durante días para que ellas pudieran tener fruta. A veces decía que ya había comido en el trabajo solo para que las niñas tuvieran porciones más grandes». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Ricardo. Mientras él vivía en una mansión con personal que atendía todos sus caprichos, Elena había luchado por sobrevivir. «Las navidades pasadas», continuó doña Carmen, «les hizo vestidos nuevos a las niñas con retales que consiguió gratis en una tienda. Pasó noches cosiendo después de que se durmieran. Estaban tan felices, pensaban que era magia». Ricardo se imaginó a Elena sentada a media luz, cosiendo hasta altas horas de la noche, con los dedos doloridos, solo para ver la sonrisa de sus hijas en la mañana de Navidad. Cuando se puso demasiado enferma para trabajar, vendió lo único de valor que tenía, un collar que pertenecía a su madre. Consiguió una pequeña cantidad de dinero, pero pagó el alquiler un mes más. Doña Carmen se secó una lágrima. «Me hizo jurar que mantendría a las niñas juntas si algo pasaba. Ese era su mayor miedo, que las separaran en diferentes hogares de acogida». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué nunca me buscó? Podría haber ayudado». Doña Carmen lo miró intensamente. «Guardaba tus recortes, sabes, historias de periódicos, revistas. Se los enseñaba a las niñas, diciendo, mirad cómo está cambiando el mundo. Pero creo que había un abismo enorme entre vosotros, entre tu mundo y el suyo. Un abismo que él mismo había construido», pensó Ricardo. Cada ascenso, cada adquisición, cada cuenta bancaria, pasos que lo alejaban de sus orígenes, de las personas que importaban. «En el hospital»,
continuó doña Carmen, cuando estaba muy débil, te mencionó. Dijo que fuisteis como hermanos una vez, que habías seguido tu camino tal y como debía ser. La anciana se ajustó las gafas. No había rencor, ¿sabes? Solo una triste aceptación de que la vida separa a la gente. Ricardo bajó la cabeza, incapaz de soportar el peso de esas palabras. Elena había seguido creyendo en él, incluso cuando él la había olvidado. ¿Qué pasará con las niñas ahora?, preguntó después de un largo silencio. Los servicios sociales les están buscando un hogar. Querían llevarlas a un centro de acogida temporal, pero les rogué que me dejaran tenerlas aquí hasta que se encuentre una familia. Doña Carmen dudó. Pero no sé cuánto tiempo podré cuidarlas. Mi salud es frágil y mi pensión apenas cubre mis propios gastos. De vuelta en la sala de estar, Ricardo encontró a Carmen y Lola dormidas en el pequeño sofá, agotadas por la emoción del día. Yacían acurrucadas, como siempre, agarrando el cuaderno de Elena entre ellas. Parecían ángeles. Se arrodilló a su lado, estudiando sus rostros pacíficos. A la tenue luz de esa modesta habitación, le hizo una promesa silenciosa a Elena, donde quiera que estuviera. No las abandonaré como te abandoné a ti. Las querré y las protegeré, tal como tú lo harías. Lo haré mejor, por ellas y por ti. La culpa por abandonar a Elena era una carga de la que nunca se libraría del todo. Pero quizás, solo quizás, cuidando de sus hijas, podría empezar a redimirse. Los días se convirtieron en semanas y Ricardo estableció una rutina que nunca había imaginado para sí mismo. Su despacho, antes un santuario inviolable, ahora tenía dibujos infantiles en las paredes y 2 pequeños abrigos colgados junto a la puerta. Su agenda, antes repleta de reuniones y cenas de negocios, ahora tenía bloques de tiempo sagrados etiquetados como Parque con las niñas y Noche de cine. La transición no había sido fácil. Ricardo había obtenido la custodia temporal de las gemelas después de una serie de audiencias y evaluaciones. Los servicios sociales, inicialmente escépticos sobre un hombre rico y soltero sin experiencia en la crianza de hijos, se convencieron por su compromiso genuino y por las precarias condiciones de vida de las niñas. Aún así, estaba bajo evaluación regular y sabía que cualquier paso en falso podría costarle la custodia. «Lola, ¿ya te has lavado los dientes?», preguntó Ricardo mientras intentaba peinar a Carmen para el colegio. «Sí», respondió la niña, apareciendo en la puerta del baño con el cepillo de dientes todavía en la mano y pasta de dientes en la barbilla. Ricardo sonrió, cogiendo un pañuelo para limpiarle la cara. «Inténtalo de nuevo, y esta vez usa agua, ¿vale?». Estos pequeños momentos, enseñando, guiando, cuidando, eran completamente nuevos para él. Al principio se sentía completamente perdido. No sabía qué debían comer los niños de 5 años, a qué hora debían dormir o cómo consolarlos cuando tenían pesadillas. Contrató a una niñera profesional, Beatriz, para que le ayudara durante el día mientras trabajaba, pero insistió en estar allí por las mañanas y por las noches. Quería ser más que un proveedor, quería ser una presencia constante, como lo habría sido Elena. «¿Puedo llevar al señor Botones al colegio hoy?», preguntó Carmen, sosteniendo un oso de peluche maltrecho que había traído del antiguo apartamento. «¿No se sentirá solo en tu mochila?», preguntó Ricardo, terminando la trenza en su pelo con una habilidad recién adquirida. Carmen lo consideró seriamente. «Quizás es mejor que se quede aquí y vigile tu despacho». Ricardo sonrió. Era increíble cómo las niñas podían ser maduras en un momento y completamente infantiles al siguiente. «¿Listo para el día, señor Botones?», le preguntó al oso, colocándolo en posición de guardia en su escritorio. Carmen se rió, encantada con el juego. Para Ricardo, todavía era sorprendente cómo el sonido de esa risa podía llenar espacios vacíos en su corazón que no sabía que existían. Durante el fin de semana, Ricardo llevó a las niñas al Parque del Retiro con sus nuevas bicicletas. Había comprado una para cada una, con ruedines, cascos y todo el equipo de seguridad necesario. Las gemelas estaban exultantes, nunca habían tenido bicicletas. «Tienes que mantener el equilibrio»,
explicó, sosteniendo el sillín de la bicicleta de Lola mientras ella pedaleaba con incertidumbre. «Eso es, muy bien. No me sueltes», suplicó ella, con los ojos muy abiertos de miedo y emoción. «No te soltaré hasta que estés lista», le prometió. Carmen, siempre la más audaz, ya estaba pedaleando unos metros por delante, los ruedines estabilizando su tambaleante trayectoria. «Mira, Ricardo, estoy montando», gritó, con el rostro resplandeciente de orgullo. Él sonrió al oír su nombre. Las niñas habían empezado a llamarle Ricardo en lugar de señor Álvarez, una señal de que las barreras se estaban desmoronando lentamente. Durante una hora corrió de un lado a otro, alternando entre las dos niñas, enseñándoles a frenar, a girar, a mantener el equilibrio. Sus caros pantalones de traje acabaron manchados de hierba en las rodillas y hacía tiempo que se había guardado la corbata en el bolsillo. Pero no le importaba. La alegría de verlas aprender y lograr pequeñas victorias valía más que cualquier reunión de negocios. Cuando Lola finalmente consiguió pedalear por su cuenta durante unos metros sin caerse, la sonrisa en su rostro fue como un rayo de sol. «Lo he conseguido». «¿Has visto? Lo he conseguido». «Claro que lo he visto», aplaudió Ricardo, sintiendo un orgullo que le sorprendió por su intensidad. «Eres increíble, Lola». De vuelta a casa, con las niñas agotadas pero felices, Ricardo reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Hace 3 meses habría estado trabajando un domingo, revisando informes o negociando contratos por teléfono. Ahora tenía hierba bajo las uñas y el corazón ligero. Las noches se habían convertido en su momento favorito del día. Después de la cena, que ahora insistía en tener con las niñas en lugar de solo en su despacho, había establecido un ritual de cuento antes de dormir. «¿Qué libro leemos esta noche?», preguntó, sentado en el borde de la cama donde las gemelas ya estaban instaladas. Insistían en dormir juntas, aunque tenían habitaciones separadas. «Invéntate un cuento», pidió Carmen, con los ojos ya pesados de sueño. «¿Sobre qué?» «Un dragón», sugirió Lola. «Que se hace amigo de una princesa», añadió Carmen. Ricardo sonrió y comenzó a inventar una historia sobre un dragón solitario que vivía en una montaña y una princesa valiente que, en lugar de temerle, le ofreció su amistad. Mientras contaba la historia, se dio cuenta de que trataba sobre la aceptación, la pertenencia y la familia, temas que ahora dominaban sus propios pensamientos. Cuando terminó, Lola ya estaba profundamente dormida, pero Carmen todavía luchaba contra el sueño. «Ricardo», murmuró, «vas a quedarte con nosotras para siempre». La pregunta lo pilló por sorpresa y sintió un nudo en la garganta. «Haré todo lo que pueda para quedarme con vosotras». «Sí, pero lo prometes», insistió ella, con los ojos cerrándose. «Lo prometo». Y esta vez, a diferencia de la promesa que le había hecho a Elena tantos años atrás, estaba decidido a cumplirla. Carmen sonrió y finalmente se rindió al sueño. Ricardo se quedó allí unos minutos más, observando a las dos niñas, tan pequeñas y vulnerables, pero tan fuertes, como Elena. «Estoy intentando hacer lo correcto, Elena», susurró en la silenciosa habitación. «Espero que estés orgullosa». El martes por la mañana comenzó como cualquier otro. Ricardo preparó el desayuno mientras las niñas se vestían para el colegio. Había aprendido a hacer tortitas, no perfectas, pero las gemelas parecían apreciar sus esfuerzos culinarios. El teléfono sonó y contestó distraídamente, pensando que podría ser su asistente, llamando sobre la próxima reunión del consejo. Ricardo Álvarez. «Así que es verdad», respondió una voz masculina, áspera y ligeramente arrastrada. «El gran empresario está jugando a ser papá ahora». «¿Quién llama?», preguntó Ricardo, apretando el teléfono. «Considérame un padre preocupado», respondió la voz con sarcasmo. «He oído que tienes a mis hijas». Ricardo sintió que se le helaba la sangre. El padre de las niñas, el hombre que Elena había echado de su vida años atrás, el hombre que las había abandonado antes incluso de que nacieran. «¿Cómo has conseguido este número?»,
preguntó Ricardo, manteniendo la voz baja para que las niñas no oyeran desde el comedor. «Tengo mis contactos», dijo el hombre. «Mira, dejémonos de rodeos. Sé que eres rico. También sé que no tienes ningún derecho legal sobre mis hijas. Yo, en cambio, soy el padre biológico». «Un padre al que nunca le importaron», replicó Ricardo, la ira creciendo en su pecho. «¿Detalles? ¿Detalles?», se mofó el hombre, con un sonido frío y desagradable. «El hecho es que puedo recuperarlas cuando quiera. A menos, claro, que lleguemos a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. «Uno financiero. Tú te quedas con las niñas, yo recibo una compensación adecuada por mi sufrimiento paternal». Ricardo respiró hondo, controlando el impulso de gritarle al hombre. «¿Me estás chantajeando?». «Estoy ofreciendo una solución práctica», corrigió el hombre. 50.000 euros, y no volverás a saber de mí. Las niñas se quedan contigo, yo sigo mi camino. Todos ganan. «No te voy a pagar por abandonar a tus hijas», respondió Ricardo con firmeza. «Eso sería premiar tu irresponsabilidad». Hubo un momento de silencio. Luego la voz volvió, despojada de cualquier falsa cordialidad. «Escucha, niño rico, no me conoces. No sabes de lo que soy capaz. Puedo hacer de tu vida un infierno si quiero. Me estás amenazando. Te estoy explicando la realidad. Tengo derechos sobre estas niñas. Si no podemos llegar a un acuerdo, las cogeré. Y créeme, sé cómo manejar el sistema a mi favor. Una historia lacrimógena sobre un padre pobre luchando contra un multimillonario que le robó a sus hijas. La prensa se lo comerá». Ricardo agarró el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. «¿Cómo te llamas? ¿David Jiménez? Búscame si quieres. Estoy seguro de que tus investigadores encontrarán algo sucio. Todo el mundo tiene esqueletos en el armario». Rió de nuevo. «Pero sobre el papel, solo soy un padre que quiere a sus hijas. Piénsalo». La llamada terminó, dejando a Ricardo de pie en la cocina, aturdido por la amenaza. A través de la puerta podía ver a Carmen y Lola charlando alegremente, completamente ajenas al peligro que acababa de surgir. «¿Tiene algún derecho legal?», preguntó Ricardo unas horas más tarde, sentado en su despacho. Las niñas estaban en el colegio y había convocado una reunión de emergencia con su abogado, Carlos Ruiz. Su abogado durante más de una década se ajustó las gafas y suspiró. «Técnicamente, sí. Como padre biológico, tiene presuntos derechos parentales, a menos que hayan sido terminados legalmente». «Las abandonó», argumentó Ricardo. «Elena las crió sola. El abandono puede ser motivo para terminar los derechos parentales, pero tiene que demostrarse en un tribunal», explicó Carlos. «E incluso entonces, los jueces tienden a favorecer la reunificación familiar siempre que sea posible». Ricardo se pasó una mano por el pelo, frustrado. Ni siquiera le importan, solo quiere dinero. «Lo que hace esto aún más complicado», coincidió Carlos. «Si pagamos, podría considerarse compra de niños, lo cual es ilegal. Si no pagamos, podría demandar por la custodia, y aunque sus posibilidades podrían ser escasas, el proceso sería devastador para las niñas. ¿Cuál es nuestra mejor opción?». Carlos se tomó un momento para considerar. Ir a la ofensiva. Solicitar la custodia permanente antes que él. Recopilar pruebas de su negligencia y abandono. Demostrar cómo las niñas están prosperando bajo tu cuidado. Y lo más importante, probar que estás actuando en su mejor interés, no solo flexionando tu poder financiero. Ricardo asintió, decidido. «Haz lo que sea necesario. Contrata a los mejores investigadores. Quiero saber todo sobre este David Jiménez. Debo advertirte que podría ponerse feo», advirtió Carlos. «Podría hacer acusaciones, hurgar en tu pasado, cuestionar tus motivos. La prensa probablemente se involucrará». «No me importa la prensa», dijo Ricardo. «Solo me importan esas dos niñas. Les prometí que estaríamos juntos y tengo la intención de cumplir esa promesa». Después de que el abogado se fuera, Ricardo permaneció en su despacho, mirando al señor Botones, todavía posicionado como un guardián en su escritorio.
La idea de perder a las niñas era insoportable. En solo unas semanas se habían convertido en todo su mundo. No dejaría que un oportunista se las llevara, ni por dinero, ni por venganza, ni por nada. Cuando el teléfono volvió a sonar, Ricardo respondió con cautela, temiendo otra llamada de Jiménez. «Señor Álvarez, llamo del colegio. Carmen tiene fiebre y pregunta por usted». Todas las preocupaciones sobre demandas y custodia se evaporaron instantáneamente, reemplazadas por la preocupación inmediata por el bienestar de Carmen. «Voy de camino», dijo, cogiendo ya las llaves de su coche. Al salir, echó un último vistazo al oso de peluche. «Mantén el fuerte, señor Botones. Volveremos pronto». Sin importar qué batallas tuviera que librar, legales, personales o emocionales, Ricardo estaba preparado para ellas. Por Carmen y Lola, por Elena y, se dio cuenta, también por sí mismo. El juzgado de familia era un imponente edificio de ladrillo rojo con columnas blancas que contrastaban con el cielo gris de otoño de esa mañana. Ricardo llegó una hora antes, acompañado por Carlos Ruiz y un equipo de asistentes que llevaban carpetas meticulosamente organizadas que detallaban cada aspecto de su vida con las gemelas durante los últimos meses. Mientras caminaba por los pasillos de mármol pulido, bajo el techo alto con detalles clásicos, Ricardo se sentía como si caminara hacia su propia ejecución. Su corazón latía con fuerza y su corbata perfectamente anudada parecía sofocante. Llevaba un traje azul marino conservador, nada llamativo que pudiera reforzar la imagen de multimillonario arrogante que el abogado de Jiménez probablemente intentaría presentar. «Respira hondo», le aconsejó Carlos, notando su tensión. «La jueza Winters es conocida por ser justa, aunque estricta. Hará muchas preguntas, algunas posiblemente incómodas. Responde con honestidad, mírala a los ojos y evita divagar. Cuanto más directo, mejor». Ricardo asintió, intentando calmarse. «Han llegado ya las niñas. Están con la trabajadora social en una sala separada», confirmó Carlos. «La doctora Martínez está con ellas. Es una de las mejores del departamento. Las preparará adecuadamente para la conversación con la jueza». Una puerta se abrió al final del pasillo y Ricardo vio a Carmen y Lola siendo conducidas por una mujer de mediana edad y rostro amable. Las niñas llevaban los vestidos que habían elegido el fin de semana anterior, Lola de azul con bordados blancos, Carmen de rosa con un pequeño lazo en el pecho. Llevaban el pelo bien peinado y cargaban pequeñas mochilas con juguetes de consuelo, tal como habían planeado. Cuando lo vieron, sus rostros se iluminaron momentáneamente, pero rápidamente recordaron mantener la compostura. Ricardo había hablado con ellas en los últimos días, explicando lo que sucedería en el tribunal. «Será como hablar con la directora del colegio», les había dicho. «Solo tenéis que decir cómo os sentís y cómo es vivir conmigo». «Y si preguntan por mamá», había preguntado Lola, con sus grandes ojos llenos de preocupación. «Entonces hablad de ella con todo el amor que tenéis en el corazón», había respondido él, tragándose un nudo en la garganta. Ahora, viéndolas tan pequeñas en este entorno intimidante, Ricardo sintió más miedo que nunca en ninguna negociación multimillonaria. La doctora Martínez se acercó, manteniendo a las niñas a una distancia respetuosa. «Señor Álvarez, buenos días. Las niñas están bien, pero un poco nerviosas, como es de esperar. Tendrán la oportunidad de hablar con usted antes de la audiencia». Ricardo se arrodilló a su altura. «Hola, princesas. ¿Estáis listas?» Carmen, siempre la más fuerte, asintió seriamente. «Estamos siendo valientes, como dijiste». Lola, sin embargo, parecía a punto de llorar. «No me gusta este sitio. Es grande y da miedo». «Lo sé», asintió él, enderezándole el lazo del pelo. «Pero terminará pronto, y luego podremos ir a por un helado». «¿Qué te parece?» Los ojos de Lola se iluminaron ligeramente. «Con virutas de chocolate». «Como quieras», prometió. En ese momento, un movimiento cerca de la entrada principal llamó su atención. David Jiménez entró acompañado de su abogado, Aaron Díaz, un hombre de rostro duro con un traje barato, conocido por sus tácticas agresivas en casos de custodia.
Jiménez llevaba un traje que claramente no le quedaba bien, probablemente prestado para la ocasión. Incluso a distancia, Ricardo notó sus ojos inyectados en sangre y el ligero temblor de sus manos, signos de resaca o abstinencia. Las niñas siguieron su mirada con curiosidad. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Carmen, siempre observadora. Ricardo dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Ese es David Jiménez. Es vuestro padre biológico». Lola le apretó la mano con más fuerza. «¿No se parece a nosotras?» «No todas las familias se parecen, cariño», respondió él en voz baja. Un funcionario del tribunal apareció, anunciando que la audiencia comenzaría en 15 minutos. La doctora Martínez guió suavemente a las niñas, llevándolas de vuelta a la sala de espera. Ricardo las vio irse, cada paso que daban tirando de su corazón. «Recuerda», dijo Carlos, dándole una palmada tranquilizadora en el hombro, «estamos bien preparados. Tenemos testigos sólidos, informes positivos de la trabajadora social y pruebas de la negligencia de Jiménez. Mantente tranquilo y confiado». Ricardo intentó aferrarse a esas palabras mientras entraba en la sala del tribunal. La sala número 4 era más pequeña e íntima que las que se suelen retratar en la televisión. Tenía madera oscura y pulida, iluminación amarillenta y la bandera del país junto al estrado del juez. Solo estaban presentes los directamente implicados en el caso y algunos testigos que esperaban en la primera fila. La jueza Elena Winters, una mujer de apariencia severa pero no hostil, con el pelo canoso impecablemente peinado y ojos penetrantes, entró después del anuncio del funcionario. Todos se levantaron y esperaron a que se sentara antes de volver a tomar sus asientos. «Buenos días a todos», comenzó, poniéndose unas gafas de lectura y examinando los documentos que tenía ante sí. «Estamos aquí para decidir la custodia de Carmen y Lola García, actualmente bajo la tutela temporal del señor Ricardo Álvarez, pero cuya custodia es disputada por su padre biológico, el señor David Jiménez». Miró por encima de sus gafas, primero a Ricardo, luego a Jiménez. «Subrayo que en mi tribunal el único interés es el bienestar de las niñas. No me dejo influir por el poder o el dinero, ni por historias de redención lacrimógenas sin pruebas concretas». Ricardo sintió un ligero alivio. Al menos la jueza no parecía inclinada a favorecer la riqueza o una historia conmovedora. «Comenzaremos con las declaraciones iniciales», dijo la jueza Winters. «Señor Díaz, como abogado del peticionario, por favor, proceda». Aaron Díaz se puso de pie, exudando una confianza ensayada. «Señoría, este caso trata fundamentalmente sobre derechos naturales y biológicos frente al privilegio financiero. Mi cliente, David Jiménez, es el padre biológico de las niñas. Este hecho es incontestable y, por ley, le otorga presuntos derechos parentales». Hizo una pausa dramática. «El señor Jiménez cometió errores en el pasado, sí. Era joven y no estaba preparado cuando se enteró del embarazo. Cometió el error de distanciarse. Pero ahora está aquí, listo para asumir su responsabilidad, listo para conocer a sus hijas, listo para ser el padre que merecen». Díaz caminó unos pasos, gesticulando enfáticamente. «Al otro lado tenemos al señor Álvarez, un hombre de inmensa riqueza y poder. Sí, pero un completo extraño para las niñas hasta hace unos meses. Sin lazos biológicos, sin vínculo legal, solo una vieja amistad con su difunta madre». Bajó la voz dramáticamente. «No cuestionamos sus intenciones o su generosidad, pero sí preguntamos, ¿cuál es su verdadero motivo? ¿Culpa-expiación? ¿Un capricho filantrópico que podría terminar tan pronto como pase la novedad?» Ricardo sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo una expresión neutral, como le había instruido Carlos. «El señor Álvarez tiene vastos recursos para proporcionar lujos materiales, sin duda», continuó Díaz. «Pero, ¿pueden los juguetes caros y los colegios de élite reemplazar el amor natural de un padre? La ley, en su sabiduría, cree que no, a menos que se demuestre que mi cliente es completamente inepto. El derecho natural prevalece sobre la conveniencia financiera». Con un asentimiento a la jueza, Díaz se sentó con aspecto satisfecho.
Carlos Ruiz se levantó con calma, ajustándose las gafas. Su comportamiento contrastaba fuertemente con la actuación teatral de Díaz. Tranquilo, medido, profesional. «Señoría», comenzó, «este caso no trata sobre biología contra finanzas, como el abogado de la parte contraria nos haría creer. Trata sobre el mejor interés de 2 niñas de 5 años que ya han sufrido la traumática pérdida de su madre». Abrió una carpeta, sacando unas fotografías. Aquí están Carmen y Lola hace 3 meses, cuando el señor Álvarez las encontró. Y aquí están ahora. Las fotos fueron entregadas a la jueza, mostrando un contraste sorprendente. Antes, 2 niñas delgadas con ropa gastada y expresiones ansiosas. Después, las mismas niñas sonriendo, sanas, con ropa adecuada y signos de seguridad. El señor Álvarez no solo ha proporcionado estabilidad material, continuó Carlos. Se ha dedicado por completo a crear un entorno seguro, amoroso y estimulante. Reorganizó por completo su vida profesional, su tiempo, sus prioridades. Ha establecido rutinas saludables, ha asegurado atención médica y psicológica, las ha matriculado de nuevo en el colegio, ha aprendido a hacerles trenzas, a contarles cuentos antes de dormir y a calmar sus pesadillas. Carlos sacó más documentos. Tenemos aquí informes de su colegio, declaraciones de su terapeuta infantil y evaluaciones de la trabajadora social asignada por el tribunal, todos atestiguando el fuerte vínculo y el desarrollo positivo de las niñas bajo el cuidado del señor Álvarez. Volviéndose brevemente para mirar a Jiménez antes de centrarse de nuevo en la jueza, Carlos continuó. En cuanto al señor Jiménez, pedimos a este tribunal que considere algunos hechos. Abandonó a Elena García cuando se enteró del embarazo. No contribuyó ni un solo céntimo a la crianza de las niñas. Apareció solo una vez en 5 años, borracho, pidiendo dinero a la madre. Y lo más revelador, solo expresó interés en las niñas después de saber que estaban con un hombre rico. Jiménez se movió incómodo en su asiento mientras Díaz garabateaba notas furiosamente. Señoría, concluyó Carlos, reconocemos que los lazos biológicos son importantes, pero más importante es el bienestar emocional y psicológico de 2 niñas que finalmente han encontrado estabilidad después de una pérdida devastadora. Arrancar a Carmen y Lola del hogar que han construido con el señor Álvarez y ponerlas con un padre que nunca ha mostrado un interés genuino sería una segunda tragedia para ellas. La audiencia continuó con los testimonios. Primero, la trabajadora social asignada por el tribunal presentó su evaluación, describiendo el hogar de Ricardo como excepcionalmente adecuado y su interacción con las niñas como naturalmente afectuosa y atenta. La profesora de las gemelas testificó sobre su progreso académico desde que empezaron a vivir con Ricardo. Llegaron tímidas e inseguras. Ahora participan, sonríen, hacen amigas. Carmen está leyendo por encima de su nivel y Lola ha superado por completo su dificultad con los números. Doña Carmen, la anciana vecina que había cuidado de las niñas después de la muerte de Elena, fue llevada en silla de ruedas. A pesar de su fragilidad física, su voz era fuerte mientras describía la negligencia de Jiménez y la dedicación de Ricardo. Elena crió a esas niñas sola, trabajando hasta enfermar. Testificó, mirando directamente a Jiménez. ¿Dónde estabas tú cuando necesitaba dinero para las medicinas de las niñas? ¿Dónde estabas cuando Carmen tuvo neumonía a los 3 años y Elena pasó noches en vela a su lado? Luego miró a la jueza. Ricardo Álvarez entró en la vida de esas niñas como una bendición. Por primera vez tienen lo que merecen, no solo comodidad material, sino alguien que se preocupa de verdad. Jiménez presentó entonces su historia de redención, cómo había luchado contra el alcoholismo, cómo siempre había pensado en sus hijas, cómo ahora tenía un trabajo estable como mecánico y un modesto apartamento adecuado para unas niñas. «He cometido errores, señoría», dijo, con lágrimas que Ricardo sospechaba que eran ensayadas rodando por sus mejillas. «Pero llevo limpio 6 meses. Quiero conocer a mis hijas, demostrarles que tienen un padre que las quiere».
Su único apoyo provino del dueño del taller mecánico, quien confirmó su puntualidad durante los últimos meses y mencionó que David siempre hablaba de sus hijas. Después de un breve receso, fue el turno de Ricardo para testificar. Tomó asiento donde se le indicó, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. «Señor Álvarez», comenzó la jueza, «usted es un hombre extremadamente ocupado, con responsabilidades de negocios globales. ¿Cómo concilia eso con la crianza de 2 niñas pequeñas?» «He reorganizado por completo mis prioridades, señoría», respondió, manteniendo sus ojos en los de ella. «He delegado gran parte de mi trabajo, he rechazado viajes internacionales y he establecido horarios estrictos para estar presente en la vida de las niñas. Organizo mi día para desayunar con ellas, llevarlas al colegio siempre que es posible, e invariablemente estoy en casa para la cena y la hora de dormir. Y cuando inevitablemente tenga que viajar. Tengo una niñera altamente cualificada, la señora Beatriz, a quien las niñas adoran. Pero estoy limitando los viajes a lo absolutamente esencial y solo distancias cortas donde pueda regresar el mismo día». La jueza consultó sus notas. «No tiene experiencia previa con niños, ¿correcto? Ni hijos propios, ni sobrinos». «No, señoría, pero aprendí rápido». Ofreció una leve sonrisa. «He descubierto que los ejecutivos pueden aprender mucho de los niños de 5 años sobre lo que realmente importa en la vida». La jueza lo estudió por un momento. «Señor Álvarez, por favor, sea completamente honesto. ¿Cuál es su verdadera motivación para querer la custodia de estas niñas? ¿Culpa por no ayudar a su madre?» «Una promesa hecha hace mucho tiempo. Un deseo tardío de tener una familia». Ricardo sintió que esta era la pregunta crucial. Respiró hondo. «Comencé motivado por una deuda con Elena, sí. Ella me ayudó cuando más lo necesitaba y yo no estuve allí cuando ella me necesitó. Siento un profundo arrepentimiento que llevaré para siempre». Hizo una pausa, pero eso cambió en el momento en que conocí a Carmen y a Lola. «No son una obligación ni una forma de enmendarme. Son personitas extraordinarias que han transformado mi vida de formas que nunca imaginé. La simple verdad, señoría, es que las quiero y ya no puedo imaginar mi vida sin ellas». El momento que Ricardo más temía llegó. La jueza solicitó hablar con las niñas en privado. Carmen y Lola fueron conducidas, pareciendo demasiado serias para niñas tan pequeñas. Ricardo les dio una sonrisa de ánimo mientras seguían a la jueza a su despacho. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de su vida. Sentado en el duro banco, incapaz de concentrarse en las palabras de Carlos, Ricardo solo podía pensar en lo que estaba sucediendo detrás de esa puerta cerrada. ¿Entenderían las niñas las preguntas? ¿Tendrían miedo? ¿Hablarían abiertamente sobre cómo se sentían? Cuando la puerta finalmente se abrió, Carmen y Lola salieron de la mano. Lola corrió directamente hacia Ricardo, abrazándole las piernas. «Ha hecho muchas preguntas», susurró. «Sobre ti, sobre mamá, sobre el hombre que es nuestro padre». «Habéis sido muy valientes», respondió él, acariciándole el pelo. Carmen se quedó cerca, con la mirada curiosa fija en Jiménez, que observaba desde el otro lado de la sala. «Parece triste», le comentó en voz baja a Ricardo. «A veces la gente lleva mucha tristeza dentro», respondió él, sin saber cómo explicar la complejidad. «¿Como tú antes de que nos conocieras?», preguntó Carmen, sorprendiéndolo con su perspicacia. «Sí», admitió, «como yo antes de vosotras». La jueza Winters se volvió a poner las gafas, examinando sus notas durante un largo momento antes de pronunciar su decisión. El silencio en la sala era tan denso que Ricardo podía oír los latidos de su propio corazón. «Este caso plantea cuestiones complejas», comenzó. «Por un lado, tenemos los derechos legales del padre biológico. Por otro, el bienestar de las niñas y los lazos emocionales ya formados». Hojeó algunos documentos. «He hablado con Carmen y Lola. Son niñas brillantes y elocuentes para su edad y están claramente bien cuidadas. Han expresado un profundo afecto por el señor Álvarez y una adaptación positiva a su nuevo hogar». Ricardo sintió un atisbo de esperanza. «Sin embargo», continuó la jueza, y con esa sola palabra su corazón se hundió,
No puedo ignorar los derechos paternos del señor Jiménez sin una evaluación más profunda de su idoneidad. Su historial reciente sugiere un esfuerzo de recuperación que merece ser considerado. Juntó las manos, pareciendo sopesar cada frase. También debo considerar que, a pesar de las mejores intenciones y el excelente cuidado del señor Álvarez, no tiene ninguna conexión legal o biológica con las niñas. Su vínculo con su difunta madre, aunque significativo, no otorga automáticamente derechos de custodia. Jiménez se permitió una pequeña sonrisa victoriosa mientras Ricardo sentía que su mundo se desmoronaba. Teniendo en cuenta todos los factores, mi decisión preliminar es esta, anunció la jueza. Mientras realizamos una investigación adicional que incluye un análisis más profundo de la idoneidad del señor Jiménez y evaluaciones psicológicas completas, las niñas serán ubicadas temporalmente en un hogar de acogida neutral. ¿Los acogedores tienen experiencia en cuidados de transición? No. Ricardo no pudo contener su arrebato, levantándose involuntariamente. La jueza le lanzó una mirada severa. Entiendo su reacción, señor Álvarez, pero esta es una medida temporal para asegurar que ambas partes tengan la misma oportunidad de demostrar su aptitud para la custodia, sin la ventaja de la posesión actual. Ambas partes tendrán derechos de visita supervisada durante este tiempo. Señoría, intervino Carlos rápidamente, mi cliente ha establecido una rutina estable con las niñas. Sacarlas abruptamente causará un trauma innecesario. Estoy de acuerdo en que la transición debe manejarse con cuidado, replicó la jueza. Por eso el señor Álvarez tendrá hasta mañana para preparar a las niñas y sus pertenencias. Una trabajadora social supervisará. Con un golpe de su mazo, la audiencia terminó, dejando a Ricardo tambaleándose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lo que siguió fue un borrón de movimiento y sonido. La trabajadora social explicando a las niñas lo que pasaría. Lola aferrada a Ricardo con lágrimas rodando por su pequeño rostro. Carmen, silenciosa y pálida, preguntando si habían hecho algo mal. Los intentos fallidos de Ricardo de asegurarles que era solo temporal, que lucharía por ellas, que todo estaría bien. Al día siguiente, en su mansión, ayudó a las gemelas a hacer las maletas. Colocó el osito de peluche favorito de Carmen en su mochila junto con sus libros más queridos. Envolvió con cuidado la manta especial de Lola, la que tenía estrellas que brillaban en la oscuridad. «Os quedaréis con los acogedores solo un tiempo», explicó, doblando pequeñas camisetas de colores. «Son muy agradables, tienen un patio grande e incluso un perro». Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y os visitaré todos los días, lo prometo». Cuando llegó el coche de la trabajadora social, Ricardo sintió que estaba viviendo una pesadilla. En el último momento, Lola le echó los brazos al cuello, negándose a soltarlo. «Ricardo, Ricardo», gritó entre sollozos, «por favor, ven con nosotras». «No quiero ir. Te visitaré mañana», prometió, conteniendo sus propias lágrimas. «Todos los días. Es solo por un ratito». «¿Lo prometes?», preguntó Carmen, cogiendo la mano de su hermana, la única que lograba mantener algo de compostura. «Lo prometo», forzó otra sonrisa. «Sed valientes, como lo era vuestra madre, ¿recordáis?». Las niñas asintieron entre lágrimas y luego estaban dentro del coche mirándolo a través de la ventanilla, pequeñas manos presionadas contra el cristal, rostros llenos de confusión y pérdida. Ricardo vio alejarse el coche, llevándose consigo todo lo que había dado sentido a su vida en los últimos meses. Cuando finalmente desapareció en la esquina, se permitió desplomarse en el escalón de la entrada de la mansión, su cuerpo temblando con sollozos que ya no podía contener. Carlos, que había estado observando desde la distancia, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Apelaremos de inmediato», dijo. «Tengo contactos. Puedo acelerar el proceso». Investigaremos más a fondo los antecedentes de Jiménez. Hay algo raro en su repentina historia de redención. Ricardo levantó la cabeza, con los ojos rojos pero encendidos por un nuevo fuego. «Haz lo que sea necesario. No perderé a esas niñas». «No les has fallado», dijo Carlos, como si leyera sus pensamientos. «Esto es solo un contratiempo temporal.
Lucharemos y ganaremos. Ricardo se levantó, secándose la cara y enderezando los hombros. Le había fallado a Elena, sí, pero no les fallaría a sus hijas. No esta vez. Las visitaré mañana, anunció, su voz recuperando la firmeza. Y mientras tanto, quiero saber todo sobre David Jiménez, cada detalle, cada mentira. Porque esta vez Ricardo Álvarez no rompería su promesa, aunque tuviera que mover cielo y tierra para cumplirla. Las 2 semanas que Carmen y Lola pasaron en el hogar de acogida fueron las más largas de la vida de Ricardo. A pesar de las visitas diarias permitidas por el tribunal, el dolor de verlas en un entorno extraño y tener que despedirse todos los días lo destrozaba. Las niñas se adaptaron mejor que él. Los niños tienen una notable resiliencia, pero él todavía veía la tristeza en sus ojos cuando llegaba la hora de irse. Mientras tanto, Carlos Ruiz trabajaba incansablemente, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar en su caso. La investigación sobre David Jiménez avanzaba lentamente, con algunos descubrimientos preocupantes, pero nada lo suficientemente concluyente para una victoria judicial definitiva. La tarde antes de la audiencia final, Ricardo recibió una llamada inesperada de Carlos. «Hemos encontrado algo», dijo el abogado, su voz habitualmente tranquila, llena de urgencia. «O más bien, alguien nos ha encontrado a nosotros. Te necesito en la oficina de inmediato». Ricardo llegó al imponente edificio de oficinas en un tiempo récord. En la sala de conferencias, Carlos esperaba con un hombre de mediana edad que parecía cansado, vestido con un uniforme de conserje. «Ricardo, este es Paco Domínguez», presentó Carlos. «Trabaja en el edificio donde vive Jiménez». El hombre le tendió una mano callosa para un rápido apretón. Tenía ojeras oscuras y una expresión preocupada. «El señor Domínguez vino a nosotros después de ver la noticia del periódico sobre el caso», explicó Carlos. «Vi la foto de las niñas», dijo Paco, hablando con un ligero acento. «Las reconocí. Son las mismas niñas que Jiménez trae al apartamento durante sus visitas supervisadas». El corazón de Ricardo se aceleró. Vio algo. Paco se pasó una mano por el pelo canoso, claramente incómodo. «Llevo trabajando en ese edificio 15 años. Conozco a todos los residentes. Jiménez se mudó hace 8 meses. Siempre ha causado problemas, ruido, fiestas, los vecinos quejándose». Hizo una pausa, como si decidiera si continuar. En las últimas semanas, desde que empezó a tener a las niñas, cambió. El lugar está más limpio, es más educado, saluda a la gente. Pensé que quizás realmente estaba cambiando su vida. «Pero», le instó Carlos, sintiendo la vacilación. Anteayer, después de que la trabajadora social se fuera con las niñas, Jiménez recibió a unos amigos. Estaban bebiendo en un bar de la calle. Hacían mucho ruido, se reían. Paco miró directamente a Ricardo. Le oí alardear de cómo estaba a punto de llevar a cabo la estafa de la custodia. Dijo que una vez que tuviera a las niñas, podría negociar un mejor acuerdo con ese tipo rico. Ricardo sintió que le hervía la sangre. Admitió que solo quiere dinero. «Eso y más», continuó Paco. «Dijo que no podía soportar a esas mocosas por mucho tiempo, pero que servirían de palanca para conseguirte una buena pensión». Sus amigos se rieron y brindaron por su brillante plan. «¿Estaría dispuesto a testificar sobre esto en el tribunal mañana?», preguntó Carlos con expresión grave. Paco volvió a dudar. «Tengo 2 trabajos, 3 hijos que mantener. No puedo permitirme meterme en problemas». «Lo entiendo», dijo Ricardo, sentándose frente a él. «Pero estas niñas ya han perdido a su madre. No merecen ser utilizadas como peones». Paco bajó la vista. «Mi esposa falleció cuando mis hijos eran pequeños. Sé lo que es luchar para criar a los hijos solo». Suspiró profundamente. «Estaré en el tribunal mañana». Ricardo sintió una oleada de gratitud. «Gracias. No sé cómo agradecérselo». «Cuídelas bien», respondió Paco simplemente. «Ese es el mejor agradecimiento». Después de que el conserje se fuera, Carlos organizó rápidamente algunos documentos. «Esto es exactamente lo que necesitábamos, un testigo independiente de las verdaderas intenciones de Jiménez». «¿Será suficiente?», preguntó Ricardo, permitiéndose una chispa de esperanza.
combinado con los informes positivos sobre tu custodia y las pruebas circunstanciales que ya tenemos sobre Jiménez. Creo que sí. Por primera vez en días, Carlos sonrió. Preparemos todo para mañana. La marea está cambiando, Ricardo. El día de la audiencia final amaneció con un cielo excepcionalmente azul, como si el universo mismo quisiera señalar un cambio. Ricardo llegó al juzgado temprano, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. En el pasillo se encontró con los acogedores, la pareja que cuidaba temporalmente de las niñas. ¿Cómo están?, preguntó con ansiedad. La señora Foster sonrió amablemente. Están deseando verte. Llevan toda la mañana preguntando cuándo llegarías. Son unas niñas maravillosas, añadió el señor Foster. Quien quiera que se quede con la custodia es muy afortunado. Ricardo les agradeció por cuidar tan bien de las gemelas. A pesar de la dolorosa situación, era reconfortante saber que habían estado en buenas manos durante la transición. Carlos se acercó, seguido por Paco, que parecía nervioso con su traje prestado. Todo está preparado. Testificará al principio de la audiencia. La sala del tribunal parecía más pequeña y sofocante que antes. Ricardo notó que Jiménez parecía demasiado confiado, susurrando y riendo ocasionalmente con su abogado. La vista lo inquietó. De verdad creía el hombre que iba a ganar todos en pie para la honorable jueza Elena Winters, anunció el funcionario del tribunal. La jueza entró, tan seria como siempre, y comenzó la sesión. Después de las formalidades iniciales, Carlos pidió incluir una nueva declaración de testigo. Señoría, el señor Paco Domínguez es el conserje del edificio donde reside el señor Jiménez. Tiene información reciente crucial directamente relevante para este caso. La jueza lo permitió y Paco fue llamado al estrado. Al principio dudó, pero ganó confianza mientras relataba lo que había presenciado. Habló del comportamiento habitual de Jiménez en el edificio, las quejas frecuentes de los vecinos por el ruido y las fiestas nocturnas, y finalmente la impactante conversación que había escuchado. Dijo claramente que las niñas eran solo un medio para extorsionar dinero al señor Álvarez, concluyó Paco. Las llamó mocosas y brindó por su brillante plan con sus amigos. El rostro de Jiménez se había puesto pálido. Su abogado intentó desacreditar el testimonio, sugiriendo que Paco tenía alguna vendetta personal o había malinterpretado una charla informal entre amigos. «Señor Domínguez», preguntó Díaz, «a usted no le cae bien mi cliente, ¿correcto? Ha tenido problemas con él antes». «No tengo nada personal contra él», respondió Paco con honestidad. «Simplemente no me gusta ver que se utilice a los niños. Tengo 3 hijos. Sé lo importante que es un hogar estable». La jueza pidió entonces a Jiménez que respondiera a las acusaciones. Visiblemente alterado, lo negó todo, pero su postura defensiva y sus explicaciones enrevesadas solo reforzaron la credibilidad de Paco. Carlos aprovechó el momento para presentar otras pruebas, informes de vecinos sobre fiestas ruidosas en el apartamento de Jiménez, incluida una en las últimas 2 semanas, contradiciendo sus afirmaciones de sobriedad, extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras de alcohol y una foto reciente tomada discretamente de él saliendo de un bar. La jueza observaba atentamente, inclinándose hacia adelante, con los ojos entrecerrados mientras examinaba las pruebas. Después de todos los testimonios, anunció un receso de 30 minutos para considerar la nueva información. Ricardo se sentó inmóvil mientras la sala se vaciaba temporalmente. Carlos le apretó el hombro en señal de apoyo silencioso. «Hemos hecho todo lo que podemos», dijo el abogado. «Ahora esperamos». Cuando la jueza Winters regresó, el silencio volvió a caer. Ricardo podía oír los latidos de su propio corazón. «Este tribunal valora la verdad por encima de todo», comenzó, su voz clara y firme. «Y la verdad que ha surgido aquí hoy es profundamente inquietante. Las pruebas sugieren firmemente que el señor Jiménez no busca la custodia por amor paternal, sino por beneficio económico». Pasó unas cuantas páginas de sus notas antes de continuar.
A la luz del testimonio del señor Domínguez, combinado con las demás pruebas, este tribunal revoca su decisión anterior. La custodia temporal de Carmen y Lola García se concede al señor Ricardo Álvarez mientras realizamos una investigación adicional sobre la conducta del señor Jiménez. Ricardo cerró los ojos, un alivio abrumador casi lo derriba. Carlos le agarró el brazo, sonriendo ampliamente. Además, continuó la jueza, los derechos de visita del señor Jiménez quedan suspendidos hasta que se complete esta investigación y se celebre una nueva audiencia. Lanzó una mirada severa a Jiménez, que parecía atónito. Este tribunal no tolerará que se utilice a los niños como instrumentos de extorsión. Si estas acusaciones se confirman, podría enfrentarse a cargos penales por intento de extorsión. Con un golpe de mazo, la audiencia terminó. Jiménez se fue rápidamente, seguido por su furioso abogado. Ricardo se sentó un momento, asimilando lo que acababa de suceder. «Hemos ganado», dijo Carlos, sonriendo. «O al menos esta batalla». «Gracias», logró decir Ricardo, estrechando la mano de Paco, que parecía igual de aliviado. «No podría haber hecho esto sin ti». «Vaya a por sus niñas», respondió el conserje con una sonrisa cansada. «Le están esperando». La sala de espera donde Carmen y Lola se sentaban con los acogedores se iluminó en el momento en que Ricardo entró. Por un breve segundo, se quedó en la puerta contemplando la escena de dos pequeñas figuras sentadas en un sofá, con las piernas colgando sobre el suelo, dibujos esparcidos sobre la mesa ante ellas. Ricardo, Lola fue la primera en notarlo, su rostro transformándose en pura alegría. Saltó del sofá, corriendo hacia él. Carmen levantó la vista de su dibujo y una sonrisa más lenta pero igualmente radiante apareció en su rostro. En un instante, ambas corrían hacia él, lanzándose a sus brazos extendidos. Ricardo las abrazó con fuerza, levantándolas del suelo, sintiendo sus bracitos alrededor de su cuello, sus rostros apretados contra su pecho. En ese momento, el mundo volvió a sentirse perfecto. «Volvéis a casa conmigo», dijo, con la voz embargada por la emoción. «¿Para siempre?», preguntó Lola, con sus grandes ojos fijos en él. «Por lo que a mí respecta, sí», respondió, besando la parte superior de su cabeza. «Para siempre». Los acogedores ayudaron a recoger las pocas pertenencias de las niñas y pronto estaban en el coche, de camino a casa. Ricardo las observaba por el espejo retrovisor, charlando animadamente sobre todo lo que querían hacer primero: visitar sus dormitorios, ver sus juguetes, comprobar si las plantas que habían sembrado en el jardín habían crecido. Un extraño sentimiento comenzó a crecer en su pecho, no solo alivio, sino un profundo sentido de responsabilidad. Ahora era oficialmente su tutor, no solo temporalmente, sino con una posibilidad real de permanencia. La magnitud de aquello lo invadió como una ola. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si cometía errores irrevocables? ¿Y si las defraudaba como había defraudado a Elena? La ansiedad permaneció con él durante el resto del día, incluso mientras reintroducía a las niñas en la rutina de su hogar, preparaba su cena favorita y las ayudaba a reorganizar sus habitaciones. Esa noche, después del baño y ya en pijama, las niñas pidieron dormir en su cama. «Solo esta noche», suplicó Carmen, con los ojos implorantes, «para que sepamos que no es un sueño». ¿Cómo podría decir que no? Los tres se acomodaron en la gran cama, Ricardo en el medio, una gemela a cada lado. Había leído el cuento de siempre, apagado la luz principal, dejando solo el suave resplandor de la lámpara de la mesilla. En el cómodo silencio que siguió, Ricardo se sintió obligado a compartir sus miedos. De alguna manera, le parecía importante ser honesto con ellas. «Chicas», comenzó, su voz baja en la habitación tenuemente iluminada, «necesito deciros algo importante». Ambas se giraron para mirarlo, con los ojos atentos. «Estoy muy feliz de que hayáis vuelto, más feliz de lo que he estado nunca», dijo, haciendo una pausa. «Pero también estoy un poco asustado». «¿Por qué?», preguntó Lola, genuinamente confundida. «Ese hombre malo ya no puede llevarnos, ¿verdad?» «No, no es eso», la tranquilizó Ricardo. «Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno para vosotras.
de no saber cómo ser un buen cuidador. Evitó usar la palabra padre, sin estar seguro de tener ese derecho. Nunca he cuidado de niños antes que vosotras, y os merecéis lo mejor. Carmen se apoyó en un codo, estudiándolo con una seriedad que superaba sus 5 años. «Nos dejas elegir postres a veces», dijo. «Y nos llevas al parque», añadió Lola. «Y sabes hacernos trenzas y darnos abrazos cuando tenemos pesadillas». «Y nos enseñaste a montar en bici», continuaron las niñas, turnándose para enumerar todas las pequeñas cosas que él hacía por ellas, cada una tan simple y, sin embargo, tan profunda. Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero, ¿y si cometo errores?», preguntó cuando finalmente se detuvieron. Lola se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. Mamá solía decir: «Todo el mundo comete errores. Solo tienes que pedir perdón e intentarlo de nuevo». «Sí», asintió Carmen. Además, ella y su hermana intercambiaron una mirada, como si confirmaran algo importante. «Ya eres nuestro papá», terminaron al unísono. Sus palabras golpearon a Ricardo como un rayo de sol después de días de lluvia. Las atrajo a ambas más cerca, abrazándolas con fuerza, incapaz de hablar por un momento. «Os quiero», logró decir finalmente. «Muchísimo». «Nosotras también te queremos», respondió Carmen bostezando. «Hasta la luna y más allá», murmuró Lola, ya medio dormida. Ricardo permaneció despierto mucho después de que las niñas se hubieran dormido, observando sus rostros pacíficos. El miedo seguía ahí. Probablemente nunca desaparecería por completo. Pero ahora había algo más fuerte: determinación. Determinación de ser digno de su confianza, de aprender y crecer con ellas, de ser no solo un tutor, sino el padre que ellas ya creían que era. «Estarías orgullosa, Elena», susurró en la oscuridad. «Prometo que las cuidaré. Siempre». El otoño había llegado con toda su fuerza. Hojas amarillas y rojas danzaban en la brisa antes de posarse suavemente en el suelo, creando una alfombra multicolor sobre la hierba del cementerio. El cielo era de un azul perfecto, sin una sola nube, como si la propia naturaleza quisiera ofrecer su mejor telón de fondo para el momento. Ricardo ajustó la bufanda de Carmen, asegurándose de que estuviera bien protegida contra el aire fresco de la mañana. A su lado, Lola agarraba un ramo de girasoles, las flores favoritas de Elena según las gemelas. En la otra mano, llevaba una carpeta llena de dibujos que habían hecho cuidadosamente durante la última semana. «¿Falta mucho?», preguntó Carmen, mientras caminaban por los senderos de piedra entre lápidas y monumentos. «Casi llegamos», respondió Ricardo, consultando el pequeño mapa proporcionado por la oficina del cementerio. Era la primera vez que llevaba a las niñas a la tumba de su madre. En los 3 meses desde que había obtenido la custodia permanente, había esperado el momento adecuado, cuando todas las batallas legales estuvieran completamente resueltas y las gemelas se sintieran lo suficientemente seguras como para afrontar esta emotiva visita. David Jiménez se había desvanecido después de perder el caso de custodia, abandonando el apartamento y dejando deudas. Los abogados de Ricardo habían conseguido una orden de alejamiento por si alguna vez aparecía, pero el hombre parecía haber desaparecido por completo, probablemente buscando otra estafa en algún lugar lejano. «Es aquí», dijo Ricardo, deteniéndose ante una lápida sencilla pero elegante. «Elena García, 1990-2024. Amada madre, hija y amiga». Su amor vive en cada sonrisa de sus hijas. Ricardo se había encargado de reemplazar la placa municipal original por algo más apropiado. La nueva inscripción había sido elegida cuidadosamente con la aportación de las niñas. Lola se adelantó primero, arrodillándose para colocar los girasoles en la pequeña jardinera de la base de la lápida. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Te hemos traído tus flores favoritas». Carmen se quedó un poco atrás, observando con ojos serios. Ricardo pudo sentir su vacilación y le puso suavemente una mano en el hombro, ofreciéndole un apoyo silencioso. «Está bien», le susurró. «Podemos quedarnos aquí si quieres».
Carmen negó con la cabeza, armándose de valor, y se adelantó para situarse junto a su hermana. «Hace tiempo que no te vemos, mamá», dijo finalmente, «pero pensamos en ti todos los días». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había ensayado en su mente lo que quería decir, las palabras que quería compartir con Elena, pero ahora que estaba aquí, ante su lápida, con sus hijas a su lado, todo parecía inadecuado. «Chicas», comenzó después de un momento, «he escrito una carta para vuestra madre. ¿Os gustaría oírla?» Las gemelas asintieron, sentándose en el pequeño banco de piedra instalado junto a la tumba. Ricardo sacó un sobre del bolsillo de su abrigo, lo abrió con cuidado y desdobló una hoja de papel escrita a mano. «Querida Elena», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción. «Han pasado muchos años desde la última vez que hablamos, demasiados. Cuando éramos jóvenes, me salvaste de más maneras de las que jamás podría contar. Me diste comida cuando tenía hambre, refugio cuando no tenía a dónde ir, y esperanza cuando todo parecía perdido». Ricardo hizo una breve pausa, mirando a las niñas, que escuchaban atentamente. «Prometí que nunca te fallaría. Pero rompí esa promesa. Construí una vida de éxito y olvidé a la persona que lo hizo posible. No hay excusa para ese abandono, solo un profundo arrepentimiento que llevaré para siempre». Lola extendió la mano y cogió la de Carmen, un gesto instintivo de conexión, mientras oían palabras que no entendían del todo, pero que sentían que eran importantes. El destino, o quizás tu mano invisible, guió a tus hijas hasta mí. Carmen y Lola me han enseñado lo que realmente importa en la vida. A través de ellas he redescubierto partes de mí que había olvidado. La capacidad de reír sin reparos, de maravillarme con los pequeños descubrimientos, de amar incondicionalmente. Ricardo respiró hondo antes de continuar. «Ahora tengo una nueva promesa que hacer. No volveré a fallar. Prometo que cuidaré de tus hijas como si fueran mías. De hecho, en mi corazón ya lo son. Prometo criarlas con los valores que tú apreciabas: bondad, coraje, integridad y generosidad. Les contaré historias sobre ti todos los días para que nunca olviden a la mujer extraordinaria que fue su madre». Levantó la mirada al cielo azul por un momento, reuniendo fuerzas para sus últimas palabras. «Donde quiera que estés, espero que puedas ver lo que estamos construyendo: una familia, un hogar, una vida llena de amor. Es lo menos que merecías y es lo que tus hijas siempre tendrán. Con amor eterno y gratitud, Ricardo». Cuando terminó, el silencio se cernió sobre ellos como una manta suave. Carmen fue la primera en romperlo. «A mamá le gustaría esa carta», dijo con confianza. «Siempre decía que hay que decir a la gente que la quieres antes de que sea demasiado tarde». Ricardo sonrió entre lágrimas que ya no podía contener. Era muy sabia. Lola abrió su carpeta de dibujos, extendiéndolos frente a la lápida. «Hemos hecho estos para ti, mamá», explicó. «Este es nuestra nueva casa con Ricardo, y este es mi cuarto, y estos somos nosotros en el parque, montando en bici». Cada dibujo representaba un momento de su nueva vida juntos, coloridos y llenos de ilustraciones sorprendentemente detalladas para niñas tan pequeñas. El último dibujo, hecho conjuntamente por las gemelas, mostraba 3 figuras cogidas de la mano frente a una casa, con una cuarta figura sonriendo desde el cielo, rodeada de estrellas. «Esa eres tú, mirándonos», dijo Carmen, señalando la figura en el cielo. «Ricardo dice que siempre nos estás cuidando». Ricardo se arrodilló entre las niñas, poniendo un brazo alrededor de cada una. «Podemos venir aquí siempre que queráis para hablar con vuestra madre», dijo. «Y podemos hablar con ella todos los días, donde quiera que estemos». «¿De verdad nos puede oír?», preguntó Lola, mirando al cielo con ojos esperanzados. «Creo que sí», respondió Ricardo. «De alguna manera, las personas que amamos siempre nos oyen». Se quedaron un rato más, las niñas contándole a su madre sobre sus nuevas rutinas, sus amigas del colegio y todas las cosas que estaban aprendiendo. Ricardo observaba con asombro cómo hablaban con naturalidad, como si Elena estuviera realmente allí, escuchando. Cuando el viento se hizo más frío,
sugirió que volvieran a casa. Las niñas se despidieron con besos lanzados hacia la lápida, prometiendo volver a visitar pronto. En el camino de vuelta, Ricardo observaba a Carmen y Lola en el espejo retrovisor, susurrándose cosas la una a la otra, como siempre hacían. La visita al cementerio había sido emocionalmente intensa, pero también extrañamente liberadora, como si un círculo se hubiera cerrado finalmente. Mientras conducía por la calle arbolada que llevaba a su mansión, Ricardo reflexionó sobre cuánto había cambiado todo en los últimos meses. La casa que una vez no representaba más que su éxito financiero se había transformado por completo. Poco después de obtener la custodia permanente, Ricardo había traído a arquitectos y decoradores para reimaginar los espacios. Menos museo, más hogar, les había instruido. Quiero que sea un lugar donde los niños puedan correr, jugar y crecer felices. La transformación fue notable. El salón formal, antes dominado por muebles de diseño y arte exclusivo, ahora tenía sofás cómodos con tela resistente a las manchas, una gran mesa de centro para que las niñas dibujaran y hicieran puzzles, y estanterías bajas llenas de libros infantiles y juegos. La cocina gourmet, que apenas había usado antes, era ahora el corazón de la casa. Ricardo había aprendido a cocinar platos sencillos que a las niñas les gustaban, y los domingos hacían tortitas juntos, llenando el aire de risas y del inevitable desastre de harina por todas partes. El antiguo estudio de la planta baja, antes un santuario intocable, era ahora una colorida sala de juegos y estudio. La mitad del espacio tenía estanterías, una pequeña mesa y sillas para los deberes. La otra mitad albergaba juguetes, una casa de muñecas hecha a medida a imagen de la mansión y una acogedora zona de lectura con cojines en el suelo. Incluso su dormitorio había cambiado. Las gemelas aparecían con frecuencia las mañanas de fin de semana, saltando en la cama y pidiendo cuentos. Poco a poco, libros infantiles, pequeños juguetes e incluso dibujos enmarcados se habían abierto paso en ese espacio antes minimalista. El jardín, antes cuidado con precisión militar por paisajistas profesionales, ahora contaba con un parque infantil, una pequeña parcela donde las niñas plantaban flores y verduras, e incluso una casa en el árbol construida en el enorme haya. «Ricardo, ya estamos en casa», anunció Lola, sacándolo de sus pensamientos mientras el coche pasaba por las puertas de la mansión. «¿Puedo enseñarle mi libro nuevo a Beatriz?», preguntó Carmen, refiriéndose a la amable niñera que les ayudaba cuando Ricardo tenía que trabajar. «Claro», dijo él, aparcando el coche, «está deseando veros». Su rutina diaria era reconfortante en su previsibilidad. Las mañanas eran un torbellino de encontrar calcetines perdidos, preparar almuerzos, tomar pelos rebeldes y asegurarse de que todo estuviera en la mochila correcta. Ricardo había reorganizado por completo su horario de trabajo. Delegó muchas responsabilidades, rechazó viajes largos y estableció una oficina en casa para poder trabajar mientras las niñas estaban en el colegio. Insistía en recogerlas personalmente siempre que era posible. La adaptación inicial al colegio había sido un reto. Carmen, siempre más sociable, hizo amigas rápidamente. Lola, más reservada, tardó más en sentirse cómoda. Ricardo aprendió a navegar por las reuniones de padres y profesores, los proyectos de ciencias de última hora y el complicado mundo social de las niñas de 5 años. Esa noche, después de la cena, los baños y los cuentos, Ricardo se detuvo en la puerta de la habitación que las gemelas insistían en compartir, a pesar de tener habitaciones individuales. Dormían abrazadas, como siempre, Carmen sujetando protectoramente a Lola incluso en sueños. Al observarlas, Ricardo sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo derriba. Antes de ellas, su vida había sido una serie de logros profesionales, números de cuentas bancarias y una soledad que no había reconocido del todo. Ahora, cada día traía nuevos desafíos, pequeñas alegrías y descubrimientos inesperados. Había aprendido a hacer trenzas en estilos elaborados después de ver tutoriales en línea. Se sabía todos los nombres de los personajes de sus dibujos animados favoritos. Sabía exactamente cómo cortar los sándwiches.
sin corteza para Lola, en triángulos para Carmen. Había memorizado canciones de cuna e inventado cuentos sobre princesas aventureras que se salvaban a sí mismas. La semana pasada, durante una reunión importante, Carmen había llamado del colegio con dolor de estómago. Ricardo terminó la reunión sin dudarlo, asombrando a los ejecutivos que lo conocían como un hombre de negocios implacable. «Mi hija me necesita», había dicho simplemente, dándose cuenta mientras pronunciaba las palabras de lo profundamente que había cambiado su mundo. La mansión, antes silenciosa, estaba ahora llena de los sonidos de la vida. Risas, llantos ocasionales, música infantil, los pasos apresurados de dos niñas enérgicas y sus interminables conversaciones en un lenguaje privado que solo ellas entendían de verdad. Ricardo arropó a las niñas y salió silenciosamente al pasillo. Allí se detuvo ante una fotografía enmarcada. Elena, a los 16, sonriendo a la sombra de un árbol. Al lado, una foto reciente de las gemelas en el columpio del patio trasero, luciendo las mismas sonrisas luminosas que su madre. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo Álvarez sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El imperio financiero que construyó, los galardones profesionales, todo parecía secundario ahora. Su verdadera riqueza estaba dormida en la habitación de al lado, respirando suavemente, soñando con las aventuras de mañana. «Lo estamos haciendo bien, Elena», susurró a la fotografía. «Tus niñas están creciendo fuertes y felices, y yo finalmente estoy aprendiendo lo que realmente importa». Mientras caminaba hacia su propia habitación, Ricardo reflexionó sobre el extraordinario viaje que lo había llevado hasta aquí. De un niño maltratado a un hombre poderoso pero solitario, y ahora a un padre. Porque eso era lo que era, independientemente de los documentos oficiales, aprendiendo cada día sobre el amor incondicional. Su vida ahora tenía un propósito que ningún éxito profesional podría igualar. Había encontrado su lugar en el mundo, junto a dos niñas pequeñas que le enseñaban cada día lecciones sobre el amor, el coraje y la esperanza. El círculo estaba completo. La promesa se cumpliría, no por obligación, sino por amor. Amor por Carmen, por Lola y por Elena, que de alguna manera le había dado el mayor regalo de todos: una familia. La mañana de Navidad amaneció con una suave nevada, transformando el jardín de la mansión en un escenario de cuento de hadas. Delicados copos de nieve danzaban en el aire antes de posarse en las ramas de los árboles, creando un manto blanco sobre todo el paisaje. La luz de la mañana se reflejaba en la nieve, llenando la casa con un brillo casi mágico. Ricardo se despertó con risitas ahogadas y pasos ligeros que se acercaban a su habitación. Fingió seguir durmiendo mientras la puerta se abría lentamente y dos pares de piececitos se deslizaban por la alfombra. «¿Crees que ya está despierto?», susurró Carmen. «No sé», susurró Lola en respuesta. «Parece que todavía duerme. Deberíamos esperar. Pero quiero ver su cara cuando abra nuestro regalo». Ricardo reprimió una sonrisa mientras las escuchaba conspirar. Durante los últimos días, las niñas habían estado actuando de forma muy secreta, intercambiando miradas cómplices y atrincherándose en una habitación durante horas con carteles de prohibido el paso en la puerta. Beatriz, la niñera, parecía estar en el complot, ayudándolas a reunir materiales y manteniendo a Ricardo convenientemente distraído en momentos clave. 1, 2 y 3. Contaron juntas, y luego saltaron a la cama. «¿Feliz Navidad, Ricardo?» Abrió los ojos, fingiendo sorpresa, y fue inmediatamente envuelto en un doble abrazo. Las gemelas llevaban pijamas de Navidad a juego, rojos con pequeños copos de nieve blancos que habían elegido juntas la semana anterior. «Feliz Navidad, princesas», respondió, abrazándolas de vuelta. «¿Ya ha venido Papá Noel?» «Sí», gritaron al unísono, con los ojos brillantes de emoción. «Hay montones de regalos debajo del árbol». «Pero», añadió Carmen con aire serio, «hay un regalo especial que no es de Papá Noel, es de nosotras para ti. Y tienes que abrirlo primero, antes que todos los demás», dijo Lola con decisión.
Ricardo se incorporó, genuinamente curioso. «Un regalo de vosotras. No puedo esperar a verlo». Lola corrió hacia la puerta y regresó sosteniendo un paquete rectangular envuelto en papel rojo brillante, ligeramente arrugado en los bordes y pegado con cinta adhesiva en varios puntos. Una señal segura de que las niñas habían hecho el envoltorio ellas mismas. Carmen ajustó las almohadas para que Ricardo pudiera sentarse cómodamente. «Tienes que leer la tarjeta primero», le indicó, entregándole un sobre cubierto de pegatinas de colores. Ricardo abrió el sobre, sintiendo una extraña oleada de expectación. Dentro había una tarjeta hecha a mano con dibujos de 3 figuras de palo, una grande y 2 pequeñas, rodeadas de corazones y estrellas. En el interior, con una letra infantil cuidadosamente practicada, ponía: «Querido Ricardo, feliz Navidad. Eres el mejor papá del mundo. Con mucho amor, Carmen y Lola». Era la primera vez que las niñas escribían papá para él. Habían empezado a usarlo ocasionalmente al hablar, pero ver esa palabra por escrito, tan cuidadosamente trazada, removió algo profundo en su interior. «Es preciosa», dijo, con la voz temblorosa. «Gracias, chicas». «Ahora el regalo», insistió Lola, empujando el paquete hacia sus manos. Con cuidado de no rasgar demasiado el papel que tan claramente habían envuelto con esfuerzo, Ricardo abrió el regalo. Era un marco de fotos hecho a mano, decorado con conchas, botones de colores, purpurina y pequeñas piedras brillantes, una verdadera obra de arte infantil. Dentro había una foto de Elena, la misma que las niñas guardaban con su cuaderno de recuerdos. Debajo de la foto había una pequeña tarjeta con un texto pulcramente escrito, probablemente con la ayuda de Beatriz. «Ahora tú eres nuestro ángel». Ricardo sintió que se le formaban lágrimas incluso antes de que el significado calara por completo. Las niñas lo observaban ansiosamente, esperando su reacción. «¿Lloras porque no te ha gustado?», preguntó Lola, preocupada. «No, cariño», respondió, atrayéndola hacia él. «Lloro porque es el regalo más bonito que he recibido en mi vida». «Beatriz dijo que podíamos darte la foto de mamá», explicó Carmen, «porque ahora tú también eres parte de nuestra familia. Y mamá siempre decía que un ángel vendría a por nosotras», añadió Lola. «Y tú lo hiciste». Ricardo no pudo contener más las lágrimas. Abrazó a ambas niñas contra su pecho, abrumado por una emoción que parecía surgir de un lugar profundo de su interior, un lugar que ni siquiera sabía que existía antes de que Carmen y Lola llegaran a su vida. «Vosotras dos sois el mayor regalo que podría recibir», logró decir finalmente. «Soy yo quien debería daros las gracias todos los días». Las niñas sonrieron, satisfechas de que su regalo hubiera tenido el impacto que querían. «¿Podemos abrir los otros regalos ahora?», preguntó Carmen, con la esperanza brillando en sus ojos. Ricardo se rió, secándose las lágrimas. «Claro que podemos. Vamos a ver qué ha traído Papá Noel». Los 3 bajaron las escaleras de la mano, Ricardo en el medio, con una gemela a cada lado. El enorme árbol de Navidad en el centro del salón estaba rodeado de regalos de colores, algunos envueltos por expertos en las tiendas, otros con el toque personal de Ricardo, ya que había insistido en envolver él mismo algunos de los más especiales. Mientras las niñas se abalanzaban con avidez hacia el árbol, Ricardo colocó el marco de fotos casero en un lugar de honor sobre la repisa de la chimenea. La fotografía de Elena parecía observar la escena con una sonrisa serena, como si aprobara lo que veía. Pensó en cómo había cambiado drásticamente su vida en menos de un año, de un ejecutivo solitario en una mansión fría e impersonal a un padre. La palabra todavía le sobresaltaba a veces, como un abrigo nuevo que necesita tiempo para ajustarse. Allí, viendo a Carmen y Lola rasgar sus regalos con exclamaciones de alegría, Ricardo Álvarez se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: amor y familia. Todo el imperio financiero que había construido, las adquisiciones, las inversiones, nada de eso se comparaba con el tesoro que ahora poseía. «Ricardo, ven a ver», llamó Lola, levantando una muñeca nueva. «¿Se parece a mí?» «Exactamente igual que tú», asintió él, uniéndose a ellas en el suelo entre papeles de regalo rotos y cintas de colores. La nieve seguía cayendo fuera,
cubriendo el mundo con un manto blanco. Dentro de la casa, ahora calentada no solo por la chimenea, sino por el afecto que llenaba cada rincón, Ricardo, Carmen y Lola formaban su propio pequeño universo. Un universo construido con piezas improbables, un empresario solitario y dos niñas huérfanas que de alguna manera encajaban a la perfección. La vida les había dado una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, y mientras jugaba con las niñas esa mañana de Navidad, Ricardo supo con certeza, en lo más profundo de su alma, que esto era solo el comienzo de un viaje maravilloso para los tres. Un viaje que, dondequiera que estuviera, Elena observaba con aprobación. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Nos vemos en la próxima.